Hola, en esta oportunidad vamos a compartir el video de la retroalimentación de la unidad 1 y unidad 2 de la materia de organización y planificación curricular, que es vista en el cuarto semestre de la carrera Educación Básica de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UCSE. La primera unidad consta del centro educativo como comunidad educativa, de las cuales se desglosan la organización escolar y cultura empírica de la escuela, organización y cultura material de la escuela. Sin más preámbulos, empecemos. Si bien sabemos que el centro educativo, mayormente llamado como escuela o colegio, es una entidad que aprende y que necesita aprender de su propia experiencia, para poder crecer de esta manera y mejorar pedagógicamente. Por tal motivo, tanto el alumnado como el profesorado participarán en la construcción diaria como miembros de un proyecto educativo global, más allá de la participación simplemente en el aula. Además de estar abierta al mundo, la escuela ha de fomentar en todos los ámbitos educativos la participación del alumnado, el profesorado e incluso de las familias. Organizativamente, ha de dotarse de una estructura flexible con normativas que permitan la participación de servicios de los tiempos, de los espacios y proyectos a través de los departamentos de gestión. Es posible diferenciar dos modos o dos ámbitos de relación escuela-comunidad. Uno de ellos se da cuando la comunidad colabora con la propia tarea educativa de la escuela, y la otra cuando la escuela colabora con la realización del proyecto de la comunidad. Esto quiere decir que la comunidad a veces ayuda a la escuela y viceversa, y también la escuela ayuda y plantea proyectos en beneficio de la comunidad. Para que esto pueda llevarse a cabo, nos insertaremos en el punto 1.2 de la unidad en mención, que expone a la organización escolar y a la cultura empírica de la escuela. Podemos mencionar a la organización escolar, que engloba un comprendido de normativas, de procesos administrativos, sistema de gobierno, control necesarios para que los colegios lleven a cabo sus funciones educativas y organizativas. Para Julia, en 1995, define a la cultura escolar como el conjunto de normas que definen saberes a enseñar y conductas a inculcar, así como una serie correlativa de prácticas construidas en el seno de instituciones educativas a lo largo del tiempo, es decir, su historicidad. La cultura escolar está determinada por la forma como, en la escuela y en su entorno, se entienden y se expresan en las prácticas cotidianas de la responsabilidad, derecho que tienen los directivos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia. Asimismo, los límites de las posibilidades de interacción con otras escuelas y con el entorno inmediato. Las formas debidas de organización del tiempo dedicado al aprendizaje en la escuela y fuera de ella también. Las formas más adecuadas de aprender, el reconocimiento, la evaluación de lo aprendido, el tratamiento y solución de problemas y las deficiencias de aprendizajes. Como existen distintas manifestaciones culturales, la cultura escolar, las prácticas, las normas, las ideas, los valores, las expectativas y las creencias sociales se refuerzan mutuamente. Por ello, la transformación de la cultura escolar supone ante todo la adopción de prácticas e ideas, valores y creencias que, expresadas con claridad, reflejan una visión clara de la manera en que se entiende y se pretende llevar a cabo la tarea de educar. La cultura empírica de la escuela está constituida por las prácticas de profesionales en educación. Han inventado y difundido en el ejercicio de su profesión y han llegado a configurar la memoria corporativa del oficio docente. Esa cultura incluye también las pautas en las que se ha ejercitado al alumno en las actividades de aprendizaje y formación. Esta cultura memoria constituye además la base de los hábitos y de las señas de identidad de la profesión del enseñante. Las prácticas y los códigos de esta cultura empírica se pueden observar hoy mediante ópticas etnometodológicas y microhistóricas.
es momento para topar un punto personal. Yo tuve la oportunidad de estudiar en 4 unidades educativas diferentes durante mi periodo educativo, las 2 de escuela y 2 de colegio. En la primera institución fue un aporte muy positivo, ya que era armonioso, muy perfecto para la educación en ese tiempo. En la segunda escuela que vine, al cambio de ciudad también, entré a una escuela de varones, donde sí la educación fue un poco rígida, por lo mismo, porque éramos varones y aguantábamos más disciplina dura. Al cambio ya del colegio, entré a un contexto donde normalmente compartía con mujeres el salón, con un poco más de tranquilidad a pesar de lo que venía atrás, ¿no? Finalmente me terminé graduando en un colegio muy bueno, con un contexto y con un equipamiento muy positivo. Tenía laboratorios de química, biología, laboratorios de computación, laboratorios de inglés, cosas que no había visto en otras instituciones. Pero tuve la oportunidad de graduarme en esa. Para continuar con el video, tenemos genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. Al hablar de genealogía de la escuela, este engloba un amplio campo, no solo en nivel de unidad educativa, sino también de país y del mundo en general. Pero se podría tomar como punto de partida que a finales del siglo XIX, la escuela europea se centró en los problemas sociales, como la pobreza, la marginación, el hambre, entre otros, que dominaban con mayor agudeza en ese entonces. Por ello, la escuela sirvió como un lugar para corregir, prevenir o mejor dicho, normalizar, de modo que los niños estarían alejados del peligro de la calle si fueran regularmente a la escuela. Así la escuela surge entonces como una institución de prevención social y no como un espacio para generar aprendizajes. He aquí el problema que establece a la escuela como una institución capaz de coartar las conductas anormales propias de los callejeros, delincuentes y vagabundos de las grandes ciudades. En vista general, podemos conocer que algunos cambios de la genealogía de la organización escolar se cita con frecuencia a Márquez, que clasifica los elementos estructurales de los centros en materiales, que incluye edificios, instalaciones, mobiliario, aulas, metros cuadrados por alumno, recursos didácticos, recursos informáticos, personales, que incluye equipo directivo, profesorado, personal administrativo y servicios, alumnos, familias, servicio de apoyo al centro, etc. Tenemos también las funcionales, que incluye presupuesto, jornada escolar, horarios, normas y convivencias. Estos 3 en conjunto definen la evolución de la idea clásica del centro educativo como una organización humana que desarrolla su actividad en un espacio físico, con una estructura y con un fin primordial como es la educación de los alumnos. Bien, ahora entraremos a la organización y cultura material de la educación, topando espacios, tiempo, orden y disciplina, agentes y programa curricular y los contextos sociofamiliares. La participación y organización de todo el personal que trabaja en un centro escolar desempeña un papel importante, tanto en gestión de tiempos como en cumplimiento de horarios y actividades establecidas. Las metas y expectativas de la escuela deberán estar enfocadas en el aprendizaje de sus alumnos, y por tal efecto, los directivos tendrán que ejercer su liderazgo. Espacios, tiempo, orden y disciplina. La escuela graduada supone una organización particular del tiempo y del espacio escolar. Considera un tiempo de aprendizaje ideal, único e igual para todos, promoviendo y reconociendo una trayectoria escolar organizada en unidades de tiempo calendario, años, ciclos y niveles escolares. Para el orden y la disciplina es necesario elaborar un plan para la disciplina en el salón de clase. Un plan de orden y disciplina permite dirigir la conducta del alumno más fácilmente hacia el maestro, y éste sabrá qué hacer y los alumnos sabrán qué esperar. Proteger los derechos de los alumnos. De esta forma, el maestro tratará de manera justa y consciente a cada alumno. Asegurar el apoyo de los padres y de los directivos en comunicarles el plan de disciplina, ya que está dejando saber que el docente
se preocupa por enseñar la conducta responsable. Para elaborar el plan de disciplina en el salón de clases, es importante establecer desde el inicio las reglas o normas generales, las cuales son aquellas que están presentes a lo largo del día y en todas las actividades. Segundo punto, tenemos el agente y programa curricular. El diseño de programas académicos, como la construcción colectiva de la comunidad educativa, estudiantes, profesores, directivos, egresados, empleados, padres de familia, asociaciones gremiales y profesionales, exige interpretar el currículum como proceso ampliamente temporalizado y de construcción y destrucción por parte de los agentes involucrados, ya antes mencionados, y no como un programa limitado en relación por sus objetivos y logros predeterminados. En esta perspectiva, el contexto es entendido como los ambientes que rodean al estudiante, pero también a todos los actores comprometidos con el proceso de formación, que le dan sentido a lo que éste aprende. Es importante considerar que la fundamentación curricular sean condiciones sociales, culturales, tanto locales como internacionales, las creencias, las condiciones económicas del grupo social y las necesidades del mundo del trabajo. Así, el currículum asume la vida de los actores en diversas manifestaciones y las convierte en contenido y proceso de aprendizaje para su propósito de reconocer, confortar, enriquecer y validar su capital cultural y científico. Los contextos sociofamiliares. La familia, además de ser transitora de la herencia genética, representa el primer contexto social donde el niño o la niña se desenvuelve. Por lo tanto, es el pilar básico de la educación y de la socialización, porque la personalidad infantil se forma en relación con los demás y de la calidad de las expectativas familiares va a depender la madurez y el equilibrio emocional del niño o la niña. Todas las familias en su misma cultura comparten criterios sobre las costumbres, las normas de comportamiento, los roles y los valores. Enseñan al niño o a la niña a comportarse según se espera en la cultura en la que se vive. Con esto llegamos a concluir la unidad número 1, con un realce a que la educación y su organización no solo depende de agentes, docentes, alumnos, sino de la intervención de muchos más elementos, como lo son los padres de familias, el personal administrativo y el contexto y el entorno en donde se educa. Ahora, entrando en la unidad número 2, llamada la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Tenemos el 2.1, el concepto de organización escolar, su origen y evolución. 2.2, la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Bien, entrando en la unidad 2, en la sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no solo la enseñanza. Se reconoce los aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y organizaciones alternativas de la escuela, con modalidades y tiempos que conforman la estructura y la identidad transitoria y formadora de las escuelas. En esta dinámica, el aprendizaje, el conocimiento presencial que se adquiere cara a cara en grupos en los salones escolares, alcanza un nuevo significado frente a otras modalidades de aprendizaje virtual. Hoy se aprende con otros y de otros. Se aprende en grupos de gran diversidad de edad, sexo, experiencia y cultura, en contextos reales, virtuales y comunidades de práctica. Al referirnos a organización escolar, obviamente estamos tratando la organización en un campo específico de una institución educativa, a que se refiere a un espacio especialmente estructurado y organizado con objetivos y fines definidos y que responden a la exigencia de la sociedad dada. La organización escolar alude al conjunto de actividades que el personal escolar realiza en aras de estructurar la acción educativa durante la jornada escolar. Un ambiente escolar es organizado cuando
entre otras condiciones, los docentes y estudiantes asisten a clases de manera regular y dentro de los horarios establecidos, en espacios adecuados para la acción educativa y el aprendizaje. Esto último también contempla el de las instalaciones y materiales de enseñanza que se encuentran en buenas condiciones. Una administración adecuada de los recursos disponibles, los espacios, infraestructura, material didáctico y el personal de la escuela, así como la organización de tiempo, resulta ser un aspecto de suma importancia, tanto para los docentes como los directivos. Logran crear condiciones adecuadas para beneficiar a los estudiantes y así contribuir con su aprendizaje. La educación como organización escolar se divide en dos grandes corrientes: la etapa precientífica y la etapa científica. La etapa precientífica es la que se vivió de manera espontánea y natural, donde prevaleció la educación artesanal, y esto fue durante el siglo de la Ilustración. La etapa científica se vio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se vivió un periodo de transición, donde la pedagogía empezó a interactuar con la psicología, la sociología y la biología. Estas combinaciones en el tema educativo dio un giro completamente a las escuelas y a las organizaciones escolares. La organización escolar se estabiliza por 4 elementos fundamentales para el funcionamiento efectivo. La primera, elementos materiales. Este consta del edificio, mobiliarios y todo el material y recurso que cuenta la comunidad educativa. Tenemos 2, elementos personales. Está conformado por la comunidad educativa, estudiantado, padres de familia, docentes, personal administrativo y personal de servicios. Punto 3. Elementos formales y funcionales. Eso lo comprende el sistema escolar, la planificación institucional, los órganos de gobierno, los órganos de participación en equipos de trabajo, horarios, comunicación institucional, entre otros. Por último, tenemos el cuarto, los elementos auxiliares y complementarios. Estos se refieren a las actividades extraescolares y lo más importante es la relación entre el centro educativo y la comunidad. Bien, ahora vamos a topar el tema de las organizaciones educativas. Existen varias denominaciones que se refieren al lugar o contexto donde se educa, donde se lleva a cabo la acción educativa o la formación de las personas, donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, escuela, universidad, institución educativa. Estas denominaciones se refieren a las organizaciones de educación formal, es decir, el sistema educativo altamente organizado y estructurado jerárquicamente y cronológicamente, que abarca desde el jardín de infancia hasta la universidad. En pocas palabras, la organización educativa es el medio a través del cual se posibilita la actuación educativa, enseñanza y formación a una actividad de enseñar, docencia, la acción de aprender y la formación. Tenemos las bases teóricas para el análisis de la organización escolar. Para adentrarnos a un análisis de las bases teóricas de las organizaciones escolares, debemos citar a Gray, quien expone los siguientes puntos teóricos. Las instituciones educativas determinadas socialmente. Partimos de este punto con que algunas personas pueden opinar que las instituciones educativas son un producto natural y que toman su forma desde la consecuencia inevitable de una organización social. Otras personas pueden pensar que la educación está organizada en forma artificial para servir a las necesidades de ciertos grupos influyentes, poderosos o políticos. Otro punto teórico que tenemos es que si hay un cambio o se produce en el interior de la organización, se considera como un organismo y en las personas como partes de dicho organismo. Se tiende a considerar que la enseñanza tiene un marco de referencia a la escuela, más que a la persona, de tal manera que la administración de la educación tiende a centrarse en el tema del grupo de gestión, en base a las creencias de que estos son elementos clave o la unidad de mayor significado. Como tercer punto, gira alrededor de la naturaleza de las instituciones y los sistemas educativos, como aparatos determinados socialmente y el grado en el que esta forma solamente valores sociales y estructuras interpersonales, sino también al tanto de soluciones temporales o aplazarlas con problemas sociales.
como preguntamos acerca de las relaciones entre la educación, el empleo y también referirnos al nivel social o el estatus social que se quiere aprender después de la escolarización. Como punto final tenemos el tema del uso político de la educación. Si se examina la educación desde un punto de vista de la estructura de un poder de la sociedad, desde esa perspectiva política, los sistemas educativos son parte de la estructura socioeconómica del poder y pueden intentarse una crítica que proporcione una idea objetiva de lo que puede suceder en los sistemas educativos. Tenemos la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Como lo expresa Morgan, una forma interesante para comprender las organizaciones escolares es utilizando la metáfora. Ella nos adentra a un mundo subjetivo, donde los sujetos nos revelan un modo de pensar y un modo de ver que traspasa el que cómo comprendemos a nivel general. Se emplean metáforas para construir y representar la realidad educativa, para definir una línea de pensamiento y para dar explicaciones sobre una realidad. Las metáforas ayudan a expresar aquello para lo que no se tiene palabras, para resaltar e inyectar fuerza a una idea arrastrando al oyente. Díaz y Bosso definían a la escuela a través de metáforas, como por ejemplo la escuela pública confesional utilizaban metáforas referidas a los lazos familiares y afectivos. Somos una familia. Es como nuestra casa. El segundo hogar. Tenemos la construcción colectiva y unidad. Seguir en camino, caminar juntos, no nos caemos. Hacemos un trabajo de hormiga, nos exprimen hasta lo máximo. En escuelas públicas utilizaban metáforas como el tira y jala, empujar el carrito, chocar con una roca muy dura, aves de paso. A nivel de escuela privada, ellos ponían ponerse la camisa, somos hilos sujetos a la dirección, la coordinadora son los ojos del director, empeño para seguir brillando, hay que salir como a la batalla, todos. Todo aquello con la finalidad de dar un sentido de interpretación hacia la consecución de un camino a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización escolar como área de investigación y conocimiento. Las instituciones educativas constituyen una de las organizaciones más estructuradas y tradicionales de nuestra sociedad. En sus orígenes, su función primordial fue la de conservar y transmitir el conocimiento construido por la humanidad. Esta función de conservar y transmitir y perpetuar el patrimonio cultural ha determinado una estructura rígida y una cultura organizacional cerrada y retuende a cambios. Como lo menciona Sagastizábal y Perlo, a una sociedad que cambia le corresponde una organización que aprende. Desde la etnografía educativa, el investigador es un profesional, regularmente es del cuerpo docente, que se introduce en la realidad estudiada a través del trabajo de campo y se desempeña estrechamente unido a los diversos actores sociales, especialmente los docentes. La realización del diagnóstico constituye una fase del proyecto institucional que, sin lugar a dudas, requiere de herramientas e instrumentos propios de investigación. La formulación de un diagnóstico institucional implica, en cierto modo, la realización de un proyecto de investigación de la escuela. Por lo tanto, el desarrollo de un proyecto institucional, PI, como el curricular, en las organizaciones escolares demanda tareas y acciones relativas a la recolección y procesamiento de información, es decir, una investigación-acción. Este conocimiento adquirido añade valor al producto o servicios que se producen, permiten el desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias, facilita la inserción y consolidación. Resulta claro que la nueva sociedad del conocimiento es el único recurso válido para garantizar bienestar. Como información no solo examina, sino también organiza, donde se suma saber, experiencia, destreza y habilidad. Sin duda alguna, la gestión del conocimiento proporciona una nueva estructura para enseñar un perfil de decisiones dentro del entorno escolar, que sea integrado y coherente,
orientado hacia el logro de metas, fortaleciendo los proyectos educativos, preservando la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y el enriquecimiento de procesos pedagógicos de acuerdo a las necesidades educativas locales. Como siguiente punto, tenemos los modelos de cultura organizativa en los centros educativos. Podemos decir que la cultura organizacional es el conjunto de costumbres y normas, sensibilidades y símbolos compartidos, comportamientos y estilos, ideas, creencias y valores involucradas en la institución y los miembros que la integran. Partiendo desde aquí, Verghese, en sus libros The Four Cultures of the Academy and the Engage the Sixth Culture of the Academy, consiste en 6 modelos de culturas que denominan cultura colegiada, cultura directiva, la cultura desarrollista, la cultura de negociación, cultura virtual y la cultura tangible. Como cultura colegiala vamos a nombrar los elementos como la autonomía de trabajo, la libertad académica, el énfasis de la investigación con respeto a la docencia, selección de directivos sobre una base del historial académico y no de habilidades específicas para ese puesto. Los académicos no se ven a sí mismos como empleados en la institución. Para la cultura directiva, hay los elementos como el énfasis en el bienestar de los estudiantes y no en la promoción de la disciplina específica, resultados educacionales claramente especificados en programas, énfasis en la educación como una orientación profesional, uso de materiales instructivos novedosos. Como la cultura desarrollista, tenemos la satisfacción conjunta de necesidades de los individuos, el crecimiento individual como vía de desarrollo institucional, la enseñanza y el aprendizaje como elementos centrales de la institución académica, orientación y la utilización de enfoques participativos, interdisciplinarios y de solución de problemas. Como la cultura de negociación, tenemos equidad e igualitarismo, consideración del bienestar de los profesores y de los empleados en las decisiones institucionales. La cultura virtual es un resultado de la evolución digital que vivimos hoy en día, en el cual rescatamos los elementos como valores abiertos, compartidos y receptivos en sistemas de educación, a través de recursos globales, tecnológicos, ampliando una red de aprendizaje. Los estudiantes, los profesores y los administrativos tienen firmemente arraigado la tecnología en sí, con el internet, computadoras y teléfonos celulares. El intercambio de conocimientos y prácticas por medio de la conectividad virtual, e-learnings, EVAs, TICs, redes sociales, navegadores, etc. La última es la cultura tangible. Se determina a la par del avance de la cultura virtual. Entre los elementos tenemos: valora la predisposición de la educación presencial en un espacio de educación física de propiedad, sistemas antiguos y tecnológicos capaces de inculcar valores de la institución. El espacio, la arquitectura y la pedagogía demuestra a los estudiantes, a los padres, exalumnos, entre otros, que son parte del ambiente escolar. Como último punto, tenemos los enfoques políticos de la organización escolar. La política condiciona las posibilidades organizativas de los centros escolares cuando define más o menos el conjunto de objetivos de la vida social en el ámbito educativo. No podemos, por ello, concluir que la organización escolar depende de la política. Por otra parte, la política educativa es un estudio previo a la legislación y queda sujeta por esta una vez aprobada, mientras que la organización de instituciones escolares siempre se da en un marco normativo establecido, con auges flexibles y mejoras de cambios. La política de la escuela tiene 2 dimensiones, una macro y otra micro. Las dimensiones macropolíticas es la que se refiere a la política educativa en el nivel nacional regional. Su escenario fundamental es el Estado, es decir, el Ministerio de Educación. La división micropolítica es la que tiene 2 puntos, mesocurrículum y microcurrículum en el Estado ecuatoriano. Ambos niveles ocurren dentro del centro y del aula. La micropolítica de la escuela se ocupa tanto de describir la complejidad interna como del esfuerzo para reducirla y reconducirla
Como dimensiones de la política tenemos el siguiente cuadro, en que podemos ver el macro, meso y micro, con el escenario sistema educativo, centro educativo y aula. Todo este contexto nos aclara que las organizaciones escolares desempeñan uno de los papeles más importantes en el sistema escolar formal, con las involucraciones culturales y del conocimiento, con aspiraciones a cambio de mejorar su propia identidad institucional para miras de la comunidad. Muchas gracias. Les ha hablado Leighton Suárez, estudiante del cuarto semestre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UCSE.